Atsumashishi Mashigukuna. Bueno, en un video anterior hablamos de cómo se podría decir lindo día, linda tarde y linda noche. Hoy vamos también a hacer algo similar con el sumac, con ese hermoso adjetivo que hace resaltar lo que escribimos. Y bueno, en este caso, por ejemplo, cuando decimos sumac punja, buenos días, pero vamos a agregarle la partícula o el morfema ta, suma punjata, y le agregamos sharipai, ¿sí? Que viene del verbo charina, que es tener, poseer, y en este caso eh, está deseando que tenga un lindo día. Entonces, sumak punyata charipai, que tengas un lindo día. Si es en la tarde, suma shishita charipai, que tengas linda tarde. Si es en la noche, sumak tutata charipai, que tengas linda noche. Ya saben, sumak punyata charipai, sumak shishita charipai, sumak tutata charipai. Para que siempre estés deseando buenos deseos a las personas con las que te despides. Si es en la mañana, quizás sea para ir a trabajar. Si es al mediodía también, pues para hacer alguna actividad. Y ya en la noche ya para ir a descansar. Así que Ashkata Yupaichani, muchísimas gracias. Tuparishun, nos volvemos a encontrar. Kutin Tuparishun, nos volvemos a encontrar. Hasta Kashkaman, hasta pronto.